Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas Peregrinas. Fundación Foro San Benito de Europa. La nueva evangelización en España y desde España hacia el resto de Europa. Amigos oyentes de Radio de la Paz, dentro del segundo ciclo de conferencias dominicales Europa, Raíces, Identidad y Misión, el domingo 25 de enero del año 2015, en el Salón de Actos de la Hospedería del Valle de los Caídos en Madrid, tuvo lugar la conferencia que a continuación les ofrecemos, con el título Libertad, Igualdad, Fraternidad y Descristianización. Fue impartida por don Javier Paredes Alonso, a quien presentó don Alberto Bárcena Pérez. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Y vamos a dar comienzo con la tercera ya conferencia de este ciclo sobre Europa, raíces e identidad de Europa. Esta va a ser una conferencia clave en el programa porque aborda el tema de la descristianización, como ya anuncia el título, que es el origen de la enfermedad europea que estamos en este ciclo tratando de diagnosticar y ofrecer soluciones volviendo a las raíces. De ahí el título del ciclo. La descristianización de Europa ha sido un fenómeno desde luego paulatino, aunque relativamente rápido, puesto que se inicia con la misma edad contemporánea, y esta se abre paso con la Revolución Francesa. Javier Paredes, catedrático de Historia Contemporánea, por lo tanto gran, profundo conocedor de estos sucesos, de lo que se abre, de ese periodo que se abre con la Revolución y llega hasta la caída del Muro de Berlín, pues es el encargado de ese arranque, de ese fenómeno descristianizador que ha abarcado pues, a todo el continente, antes o después, a base de oleadas revolucionarias, cuyo origen es la primera, la Gran Revolución. Después tendremos 3 revoluciones liberales que implantarán el régimen liberal y con él, desde luego, vendrá un laicismo cada vez más combativo. Contra la Iglesia sí, pero también contra los principios cristianos, porque esto yo lo aclaro siempre. Hablamos muchas veces de anticlericalismo y lo hacemos mal, porque no es solo anticlericalismo, es un anticristianismo evidente. Javier Paredes, además de su carrera académica, catedrático, he dicho, de contemporánea en la Universidad de Alcalá de Henares, tiene una larga trayectoria personal en otros campos. En medios de comunicación, yo le conocí allí precisamente en Intereconomía, donde dirigía durante años un programa de las artes y las letras, del que fui contertulio en varias ocasiones, y aparte de eso ha tenido una gran labor editorial en la que ha hecho desde luego un papel importante al servicio de la Iglesia y de la espiritualidad católica. Los libros que ha publicado cuando ha dirigido esta obra editorial, concretamente ahora está al frente de San Román, lo estuvo antes de Molegens, son libros de espiritualidad, son libros de historia de santos. Yo colaboré con él en uno, hice las notas a la biografía de Sor Patrocinio, la monja de las llagas, y luego él ha seguido publicando, eligiendo siempre estos temas que sean edificantes, precisamente buscando esa nueva evangelización a través del ejemplo de los santos. Ha traído, por cierto, algunos libros de la editorial que dirige ahora, que tratan de santos muy especiales, puesto que son niños y niñas. Uno de ellos es Al cielo con calcetines cortos, que es el último, y el anterior, que se ha reeditado, es Santos de pantalón corto. Al cielo con calcetines cortos habla de 3 niñas que se inmolaron, 3 niñas españolas del siglo XX, que se inmolaron por amor a Cristo y al prójimo.
Si alguien quisiera adquirirlos, lo podrá hacer después, a la salida. Por otro lado, y volviendo al tema de la Revolución, en su día, cuando publicó un manual de historia contemporánea universal, me pidió que yo hiciera el capítulo de la Revolución, donde ya apuntaba entonces, hace unos 5 o 6 años, precisamente los temas que se van a desarrollar aquí. La Revolución Francesa, esto no se pone el acento en ello, pero es evidente que es el inicio de esa descristianización y no fue una casualidad histórica. Uno de los objetivos de los hombres que la hicieron, herederos de la Ilustración radical, era precisamente la destrucción del cristianismo, y lo digo así de claro en aquel capítulo de este libro del profesor Paredes. Y por eso, una de las primeras acciones de la Revolución en marcha es el desmantelamiento de la Iglesia en Francia. Para desmantelarla luego a todos los niveles, porque la Revolución Francesa es mesiánica, es expansiva, y en los territorios que van ocupando los ejércitos franceses imponen el mismo laicismo. Llegan a ocupar Roma, supongo que algo de esto nos contará el profesor Paredes, y en definitiva era un proyecto de desmantelar la Iglesia a nivel universal, y no solamente en Francia. Comparto con el profesor Paredes totalmente esa visión, que por lo que he podido hablar con él de la conferencia de hoy, concretamente, nos va a transmitir, en cuanto a que si hay que ponerle una fecha y hay que identificar de dónde viene ese deterioro ya muy rápido, es de allí. Aunque hay precedentes, nos podríamos remontar al siglo XVI, y con Lutero y las iglesias reformadas ya se ve un menoscabo de la fe muy grande que abre la puerta de esos siglos XVII de racionalismo cartesiano y el XVIII de Ilustración, nacida en Francia y Inglaterra, donde ya claramente los autores son deístas o abiertamente ateos. Yo estoy pensando, en cuanto a los deístas, en un Voltaire o un Lamettrie, o ateos. Lamettrie es más ateo que deísta, o un Holbach, que ya lo es abiertamente. Son esos hombres los que configuraron el pensamiento de los protagonistas de la Revolución Francesa. Dicho lo cual, ya les dejo con el conferenciante, agradeciéndole su presencia aquí en nombre del foro, y antes de empezar quiero agradecer también su presencia al padre abad, don Anselmo, que vuelve a honrarnos hoy estando aquí. Muchísimas gracias, Alberto, por estas amables palabras tuyas de presentación. Muchísimas gracias al Foro de San Benito por invitarme. Muchísimas gracias, padre abad. Siempre poder estar en el Valle y con ustedes para mí es un auténtico privilegio. Hechos estos agradecimientos, vamos a empezar. Es tan de Dios la Iglesia que después de 2000 años sigue en pie a pesar de los muchos intentos que ha habido por destruirla. Hoy voy a contarles uno. El que empieza en la Revolución Francesa, si bien es cierto que yo entiendo que todo el proceso de la Revolución Francesa incluye también Napoleón, pero por falta de tiempo yo me voy a detener solo en el núcleo fundamental de la Revolución. Si me sobra tiempo, haremos algunas referencias, de manera que vamos a hablar del periodo revolucionario que va desde 1789 a 1799, donde debajo de esas palabras de libertad, igualdad y fraternidad, lo que se escondía era el concepto más radical de descristianización que había iniciado sus prolegómenos, si quieren ustedes, antes. Para ello, para explicarles esto, yo a lo largo de la conferencia de hoy voy a hablar primero de los precedentes, después vamos a hablar de cómo es Francia en vísperas de la Revolución, para pasar a continuación a explicar el intento y la realización de la creación de una nueva iglesia que sustituya a la Iglesia Católica en Francia. Pasamos al momento de la gran persecución, la Revolución en su estado sangriento, si quieren, la fase de calma posterior a esta primera fase, y por último sí que me gustaría hacer referencia a las consecuencias que tiene este proceso de descristianización y de persecución, que es nuevo, porque si bien hasta el momento la persecución religiosa se había hecho de una manera de la cual, como consecuencia de la persecución, se había producido el fenómeno que de la sangre de los mártires se habían producido más cristianos,
Ahora resulta que no. Ahora resulta que, como los que persiguen saben cómo funciona la gracia a través de los sacramentos, todo el proceso de descristianización va a consistir en evitar que los fieles reciban sacramentos. De ahí que el final, ya se lo cuento, del 90% que están los franceses que practican la religión, cuando acabe la revolución sí que va a ser efectiva. Y si no bajó y descendió más la práctica después de la revolución, fue porque también hubo mártires que con su sangre impidieron, pero efectivamente fue efectiva la persecución. Por no irnos muy lejos a los precedentes, está la lucha entre dos conceptos antropológicos o dos modos de ver al hombre. La cultura de la cristiandad entiende, pues en su cosmovisión, como todas, los tres conceptos, Dios, el hombre y el mundo. Lo que entiende es que Dios ha creado al hombre y al mundo y los mantiene con su providencia, y esto es lo que se sostiene a lo largo de los siglos, que es el catecismo que van a estudiar los franceses a finales del siglo XVIII, con una pregunta muy parecida a la que yo estudié en el catecismo con el que me preparé para la primera comunión. ¿Para qué nos ha creado Dios? Y respondía: Dios nos ha creado para que le sirvemos, le amemos en esta tierra y seamos después felices con Él en el cielo. Este es el concepto cristiano que tiene durante siglos la cristiandad. Frente a este concepto surge la cultura de la modernidad por iniciativa de Lutero. Lutero, en lo que a nosotros nos interesa, habla del libre examen. Miren ustedes, aquí cada uno ya puede interpretar las escrituras como quiera. Cada uno es autónomo. Esto, lógicamente, cuando lo oyen los campesinos alemanes, ¿cómo dice usted? Que nadie me puede decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer en materia religiosa. Sí. Bien, pues mucho menos me tendrá que decir nadie a mí qué es lo que yo tengo que hacer en materia política. Y eso son las revoluciones campesinas de 1524-1525. Que, claro, como Lutero necesita el apoyo de los príncipes para separarse de Roma, dice: un momento, que esto del libre examen es solo patrimonio del príncipe. De manera que Lutero, contra lo que nos han enseñado en los colegios y en algunas ondas de la radio entregadas a algún protestante, es el padre del Estado confesional, no es el padre de la libertad. Porque a continuación, Lutero lo que le dice a los príncipes, dice: y en cuanto a los campesinos, exterminarles como a perros. Surge ahí el conflicto con los estados, porque los príncipes católicos hacen lo mismo. Y son las guerras de religión. Y entonces lo que va a ocurrir precisamente en la Revolución Francesa, en el siglo XIX y XX, es que el concepto de autonomía del hombre se va a democratizar. Ahora ya nadie nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer en materia de religión. Esos son los precedentes que siguen vigentes hoy. En el fondo, detrás de la crisis religiosa y cultural que padecemos, está este concepto antropológico. Es decir, vamos a ver, todo consiste en saber responder a esta pregunta. Oiga, ¿usted dónde quiere ir? Dice yo, al Palacio de la Moncloa. Ah, ¿no quiere ir usted al cielo? Dice, no, yo quiero ir al Palacio de la Moncloa. Pues conviene recordar que los cristianos, donde tenemos que ir, es al cielo. Al Palacio de la Moncloa, a la cátedra o a la dirección general y a todas estas cosas, vamos si eso nos lleva al cielo. Si no nos lleva al cielo, lo que hay que hacer es reformar la cátedra, la dirección general, el Palacio de la Moncloa, o renunciar a ello. Nosotros donde tenemos que ir es al cielo. Este es el concepto. Dice, ¿por qué? Pues porque somos criaturas de Dios. Claro, si pensamos que somos seres autónomos, pues ese es todo el problema. Bien, vamos a pasar entonces a contar el inicio de este proceso. Ahí tenemos a los dos protagonistas, representantes de Francia y de la Iglesia, que además, por fechas, hay veces que hay gente que se nace a tiempo o que se muere a tiempo. Pues mire, Pío VI muere justo, me viene muy bien porque muere justo en este proceso. Y para que vean que no exagero en nada de lo que estoy diciendo
de que es una auténtica persecución. Y esto insisto porque, claro, hemos padecido en España unos años una explicación de la Revolución Francesa corada, según la cual la guillotina, pues lo que separaba era la tiniebla de la luz. No, no, la guillotina separaba la cabeza del tronco. Vamos a dejarnos de bromas, ¿eh? Sí, pero hemos vivido una... que claro, a lo mejor dice, hombre, profesor, está usted exagerando. La Revolución Francesa y las libertades Miren ustedes, cuando Pío VI muere en 1799, los periódicos oficiales franceses anuncian su muerte en los siguientes términos: Pío VI y último. Se ha pensado que se ha acabado con la Iglesia. Es decir, no estoy exagerando en ningún momento. ¿Cómo es Francia? Francia es el país más poblado de Europa, en esos momentos tiene 26 millones de habitantes. Para que nos situemos, se calcula que Rusia, hay estadísticas que si eso debía andar en torno a 30, entre 25 y 30, Inglaterra tiene 10, y además de esos 26 millones de habitantes, el 75% tiene menos de 40 años, es un país muy joven, y por lo tanto ahí se explican las levas militares para conquistar Europa, en el que la inmensa mayoría es católica. Pero es que no es católica la inmensa mayoría, es que Francia, la fille aînée de l'Église, la hija primogénita de la Iglesia, es católica. El paisaje de Francia es católico. Sobre los pueblos se elevan las torres de las iglesias. El tiempo está marcado por las fiestas religiosas. Hay, eso sí, 500.000 protestantes, 40.000 judíos y 70.000 sacerdotes. Nuestra religión es una religión sacramental, no alejada de la materia. Los sacramentos tienen materia y forma, porque no es una religión intimista, nuestra religión es perseguible en las personas y en las cosas. Y porque es sacramental, necesitamos de los sacerdotes que confeccionan los sacramentos. Por eso el dato: 70.000 sacerdotes, 30.000 religiosos, 40.000 religiosas, lo cual significa que por cada sacerdote hay 360 franceses. He puesto los datos de España más o menos en estos momentos, estamos mejor. Fíjense que nosotros tocamos a 160 habitantes por cada sacerdote. Nosotros tenemos ahí 72.000 sacerdotes, 49.000 religiosos y 24.000 religiosas. Nosotros vamos a padecer también una persecución, ¿eh? De estas cifras que yo les pongo aquí, este es otro tema que se nos sale, pero cuando se pacifique la persecución, hacia 1860, de este número de sacerdotes y religiosos, en España se han perdido 80.000 vocaciones, que se dice pronto, ¿eh? Con lo cual, el proceso de descristianización es general, no es solo francés. ¿Y cómo es la religión de estos franceses? No son unos católicos de etiqueta. En Francia hay 40.000 parroquias donde se entiende y donde se cumple con el precepto pascual. El precepto pascual entonces tiene unas exigencias notables y se cumple en más de un 90%. En la historia religiosa en Francia los historiadores de contemporánea nos llevan mucha ventaja, han hecho muchísimos trabajos, se conoce la práctica sacramental de muchísimos pueblos y se conoce incluso también, pues porque queda en constancia, la negación de penitencia de los pecadores públicos o contumaces, que no son muchos, lo cual quiere decir también que la moralidad de los franceses, la moral, la práctica, es buena. Es lo que podemos decir los historiadores. Los historiadores nos movemos con pruebas materiales. No vamos a decir si son más santos o menos santos. Eso me hace mucha gracia, ¿no? Cuando dices, sí, iban todos a misa, pero eran una panda de hipócritas. Digo, bueno, ¿y eso cómo lo sabe usted? Dice, aquí en España, en los años 60, había 20.000 seminaristas y ahora solo hay 1.400. Ahora estamos muy bien, porque entonces los 29.000 eran unos hipócritas. Porque sabe usted que eran unos hipócritas, que iban ahí porque no tenían nada que vivir. Bueno, yo no juzgo tanto, datos. Si antes había 20 y tantos mil y ahora hay 1.400, algo pasa.
Ya la conciencia, pues los que juzgan conciencias, allá ellos, pero nosotros datos, porque al final en historia las cosas son lo que son y con eso es con lo que nos tenemos que mover. Una vez un alumno en clase me preguntó, oiga, ¿y qué quiere decir eso de que las cosas son lo que son? Digo, pues no es muy enigmática la historia. Pero es que no lo entiendo. Ah, pitufo, no lo entiende. No, explíquemelo. Las cosas son lo que son quiere decir cosas tales que las niñas huelen a colonia solo si se la echan, si no, no. Bueno, pues yo soy historiador de las cosas materiales. Dice, no juzgue usted las conciencias. Yo no juzgo, pero si en Francia hay un sacerdote por 360 habitantes y en España hay uno por 160, pues nosotros estamos mejor, históricamente hablando. Otra cosa es si después en el cielo nos llevamos la sorpresa de que resulta que los franceses nos sacan la delantera. Pero de momento aquí no me es dado hablar más que eso. El clero es bueno, no está mal formado. Estudian 2 o 3 años de teología, tienen una vida interior, predican todos los domingos, hay sermonarios donde predican y predican bien. Hay excepciones, pero bueno, se ha acabado ya la generalización de siglos pasados, de las barraganías de los párrocos, eso se ha acabado en el siglo XVIII. El clero es bueno. Sí que es cierto que se empiezan a notar ciertas condescendencias. Los benedictinos, en 1759, Padre Anselmo, empiezan, según los libros, empiezan a tomar té y café. Hay algunas órdenes que salen al río, en París, a fumar. Los hermanos de la doctrina cristiana, en Francia, suprimen nada menos que la clausura y los votos. Se han relajado y dicen los libros que cuando se relajan, rezan menos. Pues claro, vamos a ver en el proceso revolucionario, vamos a ver a religiosos metidos. Claro, y las cosas no suceden de repente. Lo que sí es que es cierto es que la sociedad francesa a toda esta gente les reconoce una utilidad, entre otras cosas porque realizan muchas funciones que hoy realiza el Estado. Nosotros, desde esta mañana que nos hemos levantado, vamos tocándoles. Te levantas, le pegas así a la llave de la luz y detrás de las eléctricas está el Estado. Después coges el autobús, más Estado. En el siglo XVIII eso lo hacía la Iglesia. La Iglesia atendía a los pobres, atendía a los enfermos. Claro, cuando se dice que en el antiguo régimen había 3 estamentos y que la Iglesia se dedicaba a rezar, los nobles a defender y los estados ya no a trabajar, rezar, lo del rezo es el rezo y la atención de esas funciones sociales. Por eso tenían un patrimonio que la gente a lo largo de los siglos les ha ido dejando para realizar esa función. Y ese patrimonio se calcula que en Francia es en torno al 6-7% de las tierras de Francia estaban en sus manos. Y además unidas y protegidas por el Estado, que eso es lo que se conoce como la alianza del trono y del altar. Pero ojo, la alianza del trono y del altar, para que el altar le diga al trono las cosas que hay que decirle. De hecho, el clero en Francia, ante la vida disoluta de Luis XV, no se cayó. No le reía las gracias al rey cuando se iba con las señoras, ni le pasaba la mano por el hombro. No, los obispos franceses le cantaban las 40 al rey. Pues en las sombras está esta relajación y está un asunto que se ha introducido que se llama galicanismo. Y eso en el siglo XVIII ha cuajado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay una serie de sacerdotes que piensan que la autoridad de los obispos reunidos es superior a la del Papa. Y si encima esa autoridad de esos obispos reunidos son de mi país, pues todavía mejor. De ahí el nombre de galicanismo. Fíjense que hay un asunto claro en la historia de la Iglesia. Desde el Concilio de Trento no hay ningún concilio general hasta el Vaticano I de 1870, donde precisamente en el Concilio Vaticano I, en 1870, de lo poquito que se pudo hacer, porque la invasión italiana lo impidió la continuación, fue declarar la infalibilidad del Papa. Es decir, que la autoridad de los obispos y las iglesias nacionales están precisamente en boga. Bien, pues a pesar de eso, cuando uno lee los escritos de los filósofos, ahí tienen a Diderot, trazan una imagen muy distinta
a la que yo les acabo de describir aquí. Diderot escribió una obra que se titula La religiosa y les he copiado un párrafo de esta. Me echaron una camisa por encima, me quitaron las medias, me cubrieron con un saco y me llevaron con la cabeza y los pies desnudos a través de los pasillos. Yo gritaba, pedía socorro, pero habían tocado la campana para advertir que no acudiera nadie. Yo clamaba al cielo, caí al suelo y me arrastraron. Cuando llegué al final de las escaleras tenía los pies ensangrentados y las piernas heridas. Mi estado era tal que podía conmover a las almas de bronce, pero con unas enormes llaves abrieron la puerta de un cubículo subterráneo y oscuro, arrojándome sobre una manta podrida por la humedad. Mi primera intención fue la de matarme. Me llevé las manos a la garganta, destrocé mis ropas, di gritos desgarradores. Todas las mañanas venía uno de mis verdugos y me decía: obedezca a la superiora y saldrá de aquí. No tienen razón, pero se imponen a la opinión. Esto es lo que se transmite, porque además, frente a la propaganda del filosofismo que dice que los padres empujan a las hijas a meterse en los conventos, la realidad que estudiamos los historiadores es justo la contraria. Los problemas que tienen los conventos es que hay muchos padres que impiden que las chicas entren en los conventos. Ellos hablan de la impopularidad de los diezmos, pero sin embargo los historiadores a lo largo del siglo XVIII en Francia no conocemos revueltas contra los diezmos. Ellos hablan de que el rey es esclavo del clero y sin embargo lo que constatamos los historiadores contra la publicidad de los filósofos es que le hacen menos caso del que deberían hacerlo. Pero la sociedad se ha impregnado de estas ideas. Eso sí que es cierto. Las primeras propuestas que se hacen para construir una nueva religión están ya puestas de manifiesto en los cuadernos de quejas, que eran los memoriales que se recogen cuando los que van a ser elegidos a los estados generales tienen que llevar. Esos son los cuadernos de quejas, de manera que con toda la razón del mundo alguien dijo que Francia escribió su revolución antes de hacerla. Fíjese, esos cuadernos de quejas están muchas veces copiados unos de otros, lo cual significa que hubo una influencia de los clubs y de las logias masónicas para hacer unos cuadernos de quejas ad hoc, que no respondían a la realidad que yo les he descrito, pero que son los que van a aparecer en la Asamblea de los Estados Generales. Incluso en algunos de los cuadernos de quejas, fíjense, concretamente el de Sala y de Santoñón, pide el matrimonio para los curas. Se puede leer que todos los clérigos se casen. La ternura de sus esposas despertaría la sensibilidad de sus corazones, la gratitud y la compasión propias de la naturaleza humana y que se han visto sofocadas por los votos de castidad y obediencia en casi todos los que la han pronunciado. Hay una propaganda que empieza a funcionar. Francia además viene ya de tiempo. Edmund Richter, que es este señor ahí, que dio lugar a lo del richerismo. Yo fui educado en el marxismo, como historiador. El 90 y tantos % de mis profesores eran marxistas. No estudié en Cuba, estudié en la Universidad Autónoma de Madrid entre el año 69 y el año 75. Y entonces uno de los libros que teníamos que tragarnos era el libro de la Revolución Francesa, escrito por Soboul, era la Biblia leninista, traducida por Tierno Galván, el viejo profesor, aureolado como gran intelectual. Pues Tierno Galván, en el Soboul, lo de richerismo, lo traduce por partidarios de la riqueza. Dice, ¿y qué es el richerismo? Bueno, Richer es un señor del siglo XVI, síndico de la Sorbona, que decía, sí, los obispos son los sucesores de los apóstoles, pero los sacerdotes son los sucesores de los 72 discípulos, con lo cual aquí la autoridad es más o menos la misma. Entonces, el richerismo no tiene nada que ver con lo que creía Tierno Galván, aunque fuera el viejo profesor, nadie se atrevía a levantarle la voz, todo el mundo le doblaba la cerviz, traducía muy mal el francés, académicamente mal. Pues richerismo no son los partidarios de la riqueza, sino son los partidarios de laminar la autoridad de los obispos, de democratizar la Iglesia. Eso, pues unido a Bossuet, pues tiene usted ahí ya... Es que todo esto nos va a hacer entender muy bien
todas estas mimbres el cesto que se va a montar en la Constitución Civil del Clero. Bien, así las cosas, llegamos a la convocatoria de los Estados Generales que se abren en el año 1789. La primera victoria que obtienen los revolucionarios es algo que en principio no parecía que tenía mucha importancia, pero sí que la tuvo, porque en los Estados Generales solo había 3 votos, y no más que 3, que son los 3 estados. Votaba el clero, votaba la nobleza, votaba el Estado llano. No votaban los individuos, votaban los estamentos. Pues lo primero que consiguen es que el Estado llano, en el reglamento que se aprueba en enero de 1789, el 24 de enero, se aprueba un reglamento según el cual el tercer Estado va a tener el mismo número de individuos que los otros 2. Ya se ve por dónde va a venir el asunto. En el clero había 208 curas, 47 obispos, 12 canónicos, 6 vicarios y 23 abades. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que, unidos precisamente al grito que había dado un abate, el abate Sieyes, ¿qué es el tercer Estado? Nada. ¿Qué tiene que llegar a ser? Todo. El tercer Estado se va a convertir en Asamblea Nacional, al que se van a ir uniendo elementos de los otros 2 estados, y no se van a separar, prometen no separarse hasta no dar a Francia una constitución. Yo voy a eludir la marcha política de la revolución y me voy a ir por las decisiones que la Asamblea toca en materia religiosa, porque lo que yo tengo que explicar aquí es el intento de destrucción de la Iglesia Católica. En agosto, la Asamblea abole el régimen señorial. El sistema que tenían los señores feudales queda suprimido, los derechos. Esa es la puerta de entrada para dar un siguiente paso, que es el que yo les voy a contar a ustedes, y que lo da el hijo de Émile de Châtelet. Émile de Châtelet es famosa por 3 cosas, 2 cosas conocidas y una menos conocida. Émile de Châtelet es conocida porque fue una matemática y una física famosa, tradujo la obra de Newton al francés y la divulgó en Francia, es famosa por eso. Es famosa porque fue la amante de Voltaire. Y después es menos famosa porque es el padre de Luis María Florens. Luis María Florens, duque de Châtelet, hijo de esta señora, le dice a un obispo, con que nos quite, que fue uno de los que propone los derechos, la abolición de los derechos feudales, dice, con que nos quitan ustedes el derecho de la caza, pues ahora les vamos a quitar a ustedes los diezmos. Y les quitaron los diezmos. Así fue las cosas. Pero vamos, no solo se los quitan, sino que además el clero renuncia a ellos. El obispo de París, el 11 de agosto, dice: ponemos los diezmos eclesiásticos en manos de una nación justa y generosa. Y detrás de esto hay un personaje que es Talleyrand. Talleyrand es el obispo de Autun, hijo de unas de las familias más poderosas de Francia, que ha llegado al obispado sin ninguna vocación religiosa. Cuando estaba en el seminario estaba liado con una actriz, no era precisamente lo suyo una vocación, y era nada más y nada menos que el limosnero de Luis XVI y el agente económico, o sea, el ministro de Hacienda de toda la Iglesia en Francia, para entendernos. Y él es el que propone que los bienes de la Iglesia queden a disposición de la nación. Claro, ahí hay una pugna, y en esa pugna hay que justificar por qué se quita. Y ahí aparece un señor que es Isaac Le Chapelier, que es conocido por una ley, la ley Le Chapelier, que son la que prohíbe las organizaciones, pero es menos conocido por la justificación por la que ellos van a quitarle los bienes a la Iglesia. Dicen, no, es que los bienes de la Iglesia no son suyos, los tienen en depósito, que es el mismo argumento que se va a utilizar aquí en España en los procesos desamortizadores. La Iglesia no tiene bienes, dicen, ¿cómo que no? Si mi abuela le dio una finca para que mantuvieran, dice, no, pero se la dejó en depósito. Bueno, pues esta es la apropiación, porque además piensen ustedes que el problema de la reunión de estos estados generales, de estas cortes, es porque Francia, que es un país rico, tiene las arcas vacías y hay que aprobar unos impuestos, no hay dinero. Pues claro, ¿qué mejor manera que quitarle los bienes a la Iglesia y venderlos?
negocio redondo, ¿no? Porque coste cero, vendes, clink, caja, cada finca que vendes vas haciendo caja sin ningún coste. Ese es el proceso de la pérdida de los bienes. Claro, ¿esto qué significa? Esto significa que a la Iglesia se le priva de los medios para realizar la función que tiene. Pero además, como ven, vamos avanzando. Les hemos quitado los diezmos, les hemos quitado sus posesiones y ahora hay que seguir dando un pasito más. Y en ese pasito más está la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el artículo 10, se puede leer: nadie debe ser inquietado por sus opiniones, incluso religión, en tanto que su manifestación no altere en el orden público establecido. Es decir, la religión ha descendido, ha sido reconvertida en una opinión. Es lo mismo que, oiga, ¿usted qué le gusta? ¿Vestido verde o rojo? Pues lo mismo, opinión de ese tipo. La edad contemporánea es el reino de la opinión. A partir del siglo XIX, la verdad ya no se puede escribir con mayúsculas. Todo es opinión. Y la religión católica, ahí lo tienen ustedes, es opinión. Es decir, se produce una separación de la Iglesia y del Estado en la cual la religión ya no tiene un estatus. Es lo que va a tener es la religión del Estado. Ahí tienen ustedes la fiesta de la Federación. Ahí sí. Ahí ya empieza a asomar la patita Talleyrand. Esa foto que tienen ustedes abajo es el Campo de Marte, donde miles de franceses trabajaron para... El Campo de Marte es la gran avenida que da la Torre Eiffel, una explanada con unos taludes para poder meter 100.000 franceses, y ahí pues llegó la Guardia Nacional, estaba el rey, todo como ven lleno de franceses. Y en el centro un altar, y en el altar un obispo que no creía en Dios. Hay obispos que no creen en Dios en la historia, ¿Y cómo celebra misa? Celebra misa en el altar de la patria. Desde el momento que la religión pasa a ser una opinión y pierde su estatuto la Iglesia Católica de religión, pasa a ser un elemento político del Estado. Pero falta todavía un pasito más, y fíjense que todavía no estamos en la persecución, estamos en los prolegómenos. ¿Ese qué es? Pues es la abolición de las órdenes religiosas. Esa foto que tienen ahí pertenece a un fotograma de una película que yo recomiendo vivamente, que es Diálogo de Carmelitas. Yo la pongo todos los años en la facultad. Y cuando acaba la universidad estatal, en la universidad estatal, los chicos y las chicas beben el agua por debajo de la nariz, como nosotros. Y cuando se les habla de estas cosas, les suele gustar los filetes más que la suela de zapato. El problema es si no se le habla. Yo no he tenido ningún problema. Entonces yo les pongo Diálogo de Carmelitas, les encanta, y cuando acaba, si alguno lo ha visto sabrá por qué digo esto, no lo voy a decir para no estropear. Cuando acaba, digo, chavalotes, llorar, hombre, que este final es para llorar, hombre, si no pasa nada, Pues recomiendo vivamente, además está en internet, se encuentra fácilmente, dura poco, es una joya y se ve con toda frescura. Bueno, ¿por qué pongo esto? Pues porque el siguiente paso, en el mes de febrero, el 13 de febrero de 1790, quedan abolidos los votos solemnes. De manera que solo se puede profesar como religioso en Francia si se hacen votos simples, que son los que hacían las congregaciones que se dedicaban a atender hospitales. Es decir, el clero tiene una utilidad en cuanto se saca un beneficio material de él, pero eso que un señor se encierra a rezar no tiene ninguna utilidad y por lo tanto no tiene ningún sentido. Claro, yo antes le hablaba de el amigo Le Chapelier, que en 1791 hizo una ley diciendo que en nombre de la libertad no podía haber asociaciones ni gremiales ni de ningún tipo, con lo cual estas congregaciones que quedaban fijas les queda de vida un año. Y por fin llegamos a la Constitución Civil del Clero. Es decir, una vez que hemos hecho todas estas cosas que no les he contado, es decir, que hemos chupado la médula de lo que es la esencia de la Iglesia Católica, ahora tenemos que hacer nuestra Iglesia. Y eso es la Constitución Civil del Clero, una ley de 12 de julio de 1790
que concibe a los sacerdotes como funcionarios del Estado. De ahí el nombre, no es contradictorio, ¿eh? Pero hombre, dice, pero que eso oiga, si es civil no es del clero. Dice, Constitución civil del clero. Dice, sí, esta vez va a ser civil y del clero, porque lo voy a controlar yo. Es más, pasan a ser tan funcionarios que este clero va a recibir un sueldo del Estado. Quien jure la Constitución del clero recibirá un sueldo del Estado y mantendrá el cargo. Son los curas juramentados. Quien no jure la Constitución civil del clero, es decir, el clero llamado refractario, de momento pierde su puesto, ya no tiene bienes, ya no cobra diezmos, se tiene que morir de hambre. Es decir, solo se puede ser sacerdote si uno jura la Constitución civil del clero. ¿Y qué problema tiene este? Tiene que entre sus muchos capítulos, a los párrocos no le nombran los obispos, ni a los obispos les nombra el Papa. Hay unas asambleas que eligen los obispos. Hay un artículo expreso diciendo que se prohíbe la injerencia en los nombramientos de una potencia extranjera. Dice, ¿qué potencia extranjera? Roma. A Roma solo se le puede comunicar el resultado de la elección. Por lo tanto, esta Constitución civil del clero es cismática. Y Pío VI la concede. Y se exige ahora públicamente el juramento. Un juramento al que incluso los clérigos que están en la asamblea les cuesta, ¿eh? Porque nadie sale. Ahí tienen ustedes a Talleyrand y a un nuevo personaje que ha aparecido, el abad Gregorio, que es uno de los impulsores de esta nueva iglesia. Ya cuando nadie sale, ya se levanta el obispo de Poitiers, Bapul de Saint-Galère, ya se les pone la cara. Y vaya, hombre, ya viene el primero aquí a jurar. Pero claro, lo que exigen, dice, bueno, vamos a pedir el juramento de la Constitución civil del clero a todos los clérigos de Francia, que empiecen aquí dando ejemplo los de la asamblea. Entonces se levanta el obispo de Poitiers y dice, tengo 70 años, durante 30 he sido obispo y desde mi cargo he tratado de hacer todo el bien posible. A mi avanzada edad no voy a deshonrar mi vejez. No juro y acepto mi porvenir con espíritu de penitencia. De los 250 funcionarios eclesiásticos que había en la asamblea, solo juraron 99. Y de los obispos allí presentes, solo juraron 4. Uno de ellos, Charles de Lafont de Sabine, obispo de Viviers. ¿Y sabe usted lo que hizo el obispo de Viviers después de jurar la Constitución cismática? Pues lo que suelen hacer los obispos cuando se meten en política, el ridículo. Pues se fue a Viviers. Pío VI condenó, suspendió a divinis a todos aquellos que jurasen la Constitución, incluso amenazó con la excomunión a quienes no se retractasen. Y claro, este es el momento de Talleyrand, porque Talleyrand es el que de una tacada te ordena 60 obispos. Pero claro, el problema es que de los 93 diócesis que había del antiguo régimen, 80 quedan libres, o sea, de obispos que no han jurado. Y esos se llenan con los curas de la Iglesia Constitucional. Curas que van a ser rechazados por el pueblo, o sea, el pueblo se niega a recibir la comunión de manos de los obispos juramentados, no les recibe con buen agrado, pero hay ya una iglesia formada. Siguiente paso. En 1792, en el verano de 1792, las cosas se complican en Francia, cuando ya se ha hecho la Constitución y que parecía que aquello se tenía que haber acabado, se da un vuelco y se proclama la República, que va precedida de las famosas matanzas de septiembre del año 92. Las cárceles de París están llenas, no solo de presos comunes, sino de sospechosos contrarrevolucionarios, de muchos clérigos que han sido acusados de contrarrevolucionarios, porque no jurar la Constitución civil del clero es ser contrarrevolucionario, y están en las cárceles. Y entre los días 2 al 5 de septiembre de 1791
se asaltan las cárceles, es el primer detalle, y en una sola noche se asesinan a 1.300 personas. Uno de los asesinatos más conocidos es la princesa de Lamballe. Lamballe era amiga personal de María Antonieta, fue violada, descuartizada, su cabeza paseada en una pica por palacio. Es uno de los cuadros más espectaculares de la libertad, la igualdad y la fraternidad que practicaban los revolucionarios franceses. Otra medida que se comenta poco, una persecución efectivísima contra la religión, y apenas se encuentra citada en los libros, pero fue muy importante, fue la introducción del divorcio. Es el principio, Cuando se quiere descristianizar una sociedad, se empieza por destruir la familia, que no hay duda, Y ahí tienen ustedes una de las... Es decir, esto significa que ni siquiera ya la Iglesia constitucional, que además ha quedado relegado, los curas constitucionales desposeídos de religión, son iglesia estatal, pero no son religión, y entonces pues bendicen árboles, presiden procesiones cívicas, hacen el tonto, ¿no? O sea, pero ya no administran. De hecho, cuando se introduce la ley de divorcio, lo que están obligados es, primero, ya no pueden llevar registros ni de bautismo ni de matrimonio, y la bendición religiosa la deben hacer obligatoriamente no antes de la ceremonia de la boda, sino después. Con lo cual no hay manera de averiguar y de negar el matrimonio a gente que se quiere divorciar. Y obligan de esa manera a la Iglesia constitucional, que no es iglesia, a bendecir divorcios. De ahí que el divorcio tiene, la introducción del divorcio en Francia tiene esa doble faceta. Una vuelta de tuerca más es la abolición del sacerdocio. Todos los sacerdotes que no hayan prestado la constitución civil del clero tienen 15 días para abandonar Francia, porque además, si no hacen esto, pueden ser presos y pueden ser ejecutados. Y entonces se produce una diáspora de sacerdotes por toda Europa. Se calcula que salen de Francia 40.000 sacerdotes. Si nos acordamos de las cifras que yo les he dado al principio, decíamos que había 70.000 sacerdotes y 30.000 religiosos. No todos los religiosos son sacerdotes, por lo tanto, podemos decir que la mitad de la cifra se ha ido de Francia. Y los otros, pues, algunos les han matado y otros siguen escondidos. Entre las medidas de la persecución religiosa hay otra que les quiero comentar: la sustitución, primero de los elementos, de los sacerdotes, y la sustitución del culto. Los cultos cambian. Y ahí tienen ustedes la celebración que tuvo lugar en Notre Dame el culto a la diosa. De manera que en Notre Dame las naves laterales se proveyeron de mesas con morcillas, vinos y chorizos. Se sacó naturalmente a las imágenes, y con todos los diputados en la catedral de Notre Dame, en unas andas, se cogió a una señorita, Maillard, que era una cantante de ópera, se la subió, como ven ustedes ahí, en andas, y personificó a la diosa razón. Otra de las medidas es la incautación del tiempo. Los franceses impusieron un nuevo calendario, a propuesta de un personaje que se llama Rome, y al cual el obispo Gregoire le hizo una pregunta que después les diré. Lo cambiaron todo. Es decir, los meses ya no se iban a llamar como se llamaban antes, sino que iban a coger el fenómeno de la naturaleza, el fenómeno natural, ¿no? Por supuesto, el tiempo, la plenitud de los tiempos empezaba el 21 de septiembre de 1792 con la República. La plenitud de los tiempos no es el nacimiento de Jesucristo, sino la proclamación de la Revolución. Y los meses, pues uno se iba a llamar nivoso, si era aquello de enero. Está bien cogido, ¿verdad? Pluvioso. La imaginación no se les desató. Que en marzo hace viento, ventoso. Dije yo que eran cursis, astartarse, gremial, floreal. Y los meses ya no iban a tener 4 semanas. Tenían 30 días, pero tenían 3 décadas. Por eso a Rome
cuando le pregunta, claro, 3 décadas, y la fiesta es el décadi, el día 10. Y cuando le pregunta Gregoire Aron, ¿para qué sirve vuestro calendario? Dice, para hacer desaparecer el domingo. De manera que con este calendario, el domingo pasa a ser un día laborable, y un día laborable se convierte en fecha, el décadi. Y entonces, los días ya no hacen referencia a los santos, sino que se ponen nombres naturales, se eligen, pues, hoy es el día de la uva, del azafrán, de la castaña y de la colquia. No, es que son los padres de la cultura europea, O sea, les tenemos por padres de la cultura esto, Y entonces, el día 5, o sea, el 5, el 15 y el 25, se varía y se pone un nombre de animal. El día 5, en este caso, vendimiario, el caballo. El 15, el asno, y el 25, el buey. Y el 10, el nombre de una herramienta de trabajo. Pues el 10, la tinaja, el 20, el lagar, y el 30 es el día del barril. O sea, se acabó San Antonio, Santa Margarita, fuera. Ahora viene lo racional. Tan no estaba hecho con buena intención que una vez caí en la cuenta de este mes, Nivoso. Nivoso, en el calendario anterior, el día 1 de Nivoso sería el día 21 de diciembre. Entonces, el día 21 de Nivoso es el día de la turba. El día 22 es el día del carbón. El día 23 es el día del betún. Y el día 24 es el día del azufre. Y el día 25, que era el día de Navidad, es el día del perro. Tan se les fue la mano, que ahí tienen a Robespierre, que entendía que esto había derivado a un materialismo tal que no había quien controlara a la gente. Y entonces dice, hombre, la religión sí que tiene un beneficio, y es que nos sujeta a la gente, siempre y cuando partamos de un principio superior para podernos entender. Y esta es la fiesta del Ser Supremo. De manera que Robespierre, ante la desbandada moral que había, dice, hombre, esto que se llama ahora, dice, es que nos faltan valores, nos falta es vergüenza y nos sobra cobardía para llamarle valores a las virtudes. Claro, es que nos falta, claro, dice, oiga, si ha chupado toda la religión de la gente, y de, bueno, pues vamos a inventar un valor. Y entonces, pues esa es la fiesta del Ser Supremo. En el mismo Campo de Marte montan un montículo y allí acude Robespierre y quema una imagen del ateísmo. El ateísmo es muy malo. Es muy malo para él. Normalmente quien utiliza la religión en política es muy reaccionario socialmente, ¿no? Porque eso de considerar, dice, no, si nos viene muy bien para tenerles sujetos. Pues esta es la fiesta del Ser Supremo. De manera que Robespierre saca un decreto diciendo, los franceses creemos en dos cosas, en la existencia del Ser Supremo y en la inmortalidad del alma. Dice, porque aquí el que la hace la paga aunque sea en el más allá. Eso nos viene bien para que la gente cumpla las leyes y que la gente sea bueno. Esa es la existencia del ser, de la fiesta del Ser Supremo, que es el momento de apoteosis de Napoleón. Ahí tenemos a protagonistas que he ido citando a lo largo de la conferencia. Y cuando se les ve así, bueno, ¿y qué consecuencias tiene todo lo que habéis hecho? Ha sido eficaz en la persecución. Como he dicho, primero, ha hecho descender la práctica sacramental en Francia. Pero no solo eso, sino que ha creado toda una serie de condiciones para que esto tenga sus efectos en un futuro. Por ejemplo, hay un sector de la sociedad que ha comprado bienes de la Iglesia. Este sector no es nada partidario de que se restablezcan las buenas relaciones con la Iglesia. Vamos a ver qué pasa, porque si aquí nos llevamos bien con la Iglesia, a lo mejor nos hacen devolver las tierras que hemos comprado. Entonces ahí hay un sector que está enquistado contra la Iglesia, y esto es lo que explica el proceso de descristianización de Francia. Hay otro sector importante que es el sector de los militares. La Iglesia, pues hombre, no ha aprobado la moralidad de las grandes victorias francesas
a lo largo de la revolución y de la construcción del imperio. Entonces, claro, los militares pues tampoco le ven. Los herederos de las ideologías de la Ilustración tampoco. Y después hay un sector, porque hay un tema que no hemos contado, hay un proceso radicalizado que es la ascensión de los Saint-Quilós y la publicación de la Constitución del año 3, que es muy democrática, con muchos avances y muchos artículos sociales, impresionante, pero tiene un pequeño defecto, y es que una vez que se acabó de redactar, estaba preparada una maravillosa urna de madera, se le pegó un paseo por la sala a la Constitución que habían escrito y se derogó y nunca se aplicó, ¿no? Y entonces eso quedó entre las clases trabajadoras de Francia como, no sé, como una utopía a conseguir, y ahí hay otro sector, claro, todos estos sectores les explica a ustedes que después se produzcan acontecimientos como el que están ustedes viendo ahí, en la Comuna de 1871, la ejecución del obispo de París. Es decir, prosiguió todo el problema de descristianización a lo largo del siglo XX. Pero la Revolución Francesa, inconvenientes, los que les he contado, ventajas. En Francia se acaba el particularismo, se acaba el galicismo, y los fieles católicos que han quedado buscan su unidad en quien hay que buscarla, que es en torno al representante y a la cabeza visible de la Iglesia, que es el Papa. Es decir, la historia pasada de Francia, donde no se sabía si mandaban más las asambleas de los obispos que la autoridad del Papa, eso se acaba. Al menos esa es una de las ventajas que hay que sacar de las enseñanzas de la Revolución. Dicho esto, profesor, yo no sé cómo se procede ahora, si se abre un diálogo, y si buenamente puedo contestar, pues contestaré. Amigos oyentes de Radio de la Paz, les hemos ofrecido la conferencia Libertad, Igualdad, Fraternidad y Descristianización. Fundación Foro San Benito de Europa. La nueva evangelización en España y desde España hacia el resto de Europa. Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.